Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí al canal, donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas de la Biblia. Hoy ya es mayo 20 y la promesa o el consejo lo encontraremos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice: No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es muy interesante lo que Jesús propone aquí en Juan 5 porque estaba muy temprano en su ministerio para decir para hacer esta declaración. Recordemos que Jesús hace poco se había bautizado, comienza su ministerio, venía de Samaria, en Juan 4, venía de Samaria de restaurar a la mujer samaritana y por medio de ella llegar a todos los de aquella ciudad de Samaria, a todos los de ese pueblo para alcanzarlos, y todos ellos aceptaron que Jesús era el Mesías. Y ya que en el capítulo 5 entonces luego nos muestran que Jesús sana al paralítico de Betesda y los fariseos comienzan a perseguir a Jesús, los líderes, tanto fariseos como saduceos, comienzan a perseguir a Jesús por dos cosas, porque Jesús quebrantaba el sábado de ellos, de los fariseos, no el sábado de Dios, que nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer una distinción entre el sábado de los fariseos y el sábado de Dios. El sábado de los fariseos, los mismos fariseos, los rabinos, le pusieron 39 leyes que no tienen nada que ver con la Biblia. Esa fuera su interpretación. Ellos trataron de cuidar el sábado. Ustedes saben que yo no juzgo a los fariseos porque los fariseos trataron de cuidar la santidad de la ley. Se equivocaron en el legalismo, sí, se equivocaron, pero la intención de ellos era una buena intención. El mismo Jesús lo dijo: todo lo que os digan los fariseos, háganlo, pero no sean como ellos, porque ellos eran hipócritas. Es decir, ponían las leyes, pero no las seguían. Por eso Jesús dice: todo lo que digan, todo lo que ellos digan, háganlo, mas no sean como ellos. Entonces los fariseos habían puesto 39 leyes que hacían del sábado una carga, tratando de cuidar el sábado, la santidad del sábado, porque recordemos que el pueblo en sí había sido un pueblo idólatra, un pueblo que violaba el sábado. Era un pueblo que ya tenía, pues, tenía esa historia, tenía esa fama de violar el sábado. Lo podemos leer desde Jeremías, desde antes de Jeremías, y por eso Nehemías, cuando después del cautiverio y Persia, le da la oportunidad, a los persas le dan la oportunidad a los judíos de volver a su pueblo, de volver a su ciudad, a Jerusalén, a restaurar Jerusalén. Una de las cosas que Nehemías restaura en la verdadera adoración es el sábado, y lo pueden leer allá en Nehemías capítulo 13. Para ellos, para los judíos, el sábado era prácticamente su sello de identidad. Por eso los fariseos tratan de cuidar el sábado, la santidad del sábado, pero en su ideal, porque era un ideal de cuidar la santidad del sábado, lo que hicieron es que volvieron el sábado un lugar un día, perdón, de no deleite, de un día de no gozarse, sino más bien una carga pesada, un día que ya prácticamente los judíos ni siquiera querían que llegaran porque es que se volvía pesado para ellos. Eso que no podían caminar más de 1000 pasos, que no podían hacer esto, que no podían hacer aquello. O sea, de esas 39 leyes que le pusieron al sábado, el sábado se volvió súper pesado. Por eso entonces los líderes religiosos perseguían a Jesús, no porque Jesús violara el sábado de Dios, que mucha gente dice, se confunde en eso. Jesús nunca violó el sábado de Dios, porque si Jesús hubiese violado el sábado de Dios, Jesús hubiese sido un pecador y no hubiese podido salvarnos. Lo que Jesús quebrantó fue el sábado de la ley oral que los rabinos se habían inventado. Quebrantó fueron las leyes rabinas, no no el sábado de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso los fariseos y los saduceos perseguían tanto a Jesús. Y el otro aspecto por lo que perseguían a Jesús es porque Jesús sanaba, y entonces ellos lo acusaban a Jesús de que se hacía Dios. Nunca entendieron que Jesús era Dios, nunca lo entendieron, y lo perseguían que porque Jesús se hacía Dios. Entonces luego Jesús comienza a hablar en el contexto de la autoridad que él tenía,
de que él por sí mismo no podía hacer nada si el Padre no se lo daba. Él no podía hacer milagros en su humanidad, no podía hacer esos milagros si el Padre no le daba sus milagros. No podía hablar de la manera que hablaba si el Padre no hablaba a través de él. Es decir, Jesús les está diciendo que él es el Hijo de Dios y depende de lo que, de todo lo que diga o le haga el Padre. Y entonces por eso dice que así como el Padre levanta a los muertos, el Hijo también le quiere dar vida a sus muertos, porque el Padre no juzga a nadie, y eso es lo que, esto está tremendo lo que dice Jesús, que el Padre no juzga a nadie, sino que el Padre le ha dado el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo, dice el versículo 23, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Nosotros sabemos que el Padre sí juzga, porque el Padre es el juez. Pero, ¿por qué dice que le dio el juicio a Jesús? Porque la vida de Jesús, en su humanidad, esa vida nos iba a juzgar a todos, empezando por los líderes religiosos judíos. ¿Por qué los iba a juzgar? Porque tan solo con su vida, con sus actos, demostrando que las cosas se pueden de hacer de una manera, le iba a demostrar a todo el mundo que si ellos hacían las cosas de otra manera, ellos mismos estaban echando juicio sobre sí. Es decir, el ejemplo de Jesús, su vida, es la que nos juzga a nosotros, es la que nos señala a nosotros, es la que nos condena a nosotros, de cierta medida, porque Jesús lo hizo todo bien y guardó la ley, demostrándonos a nosotros que en nuestra humanidad también podemos ser fieles a Dios. Entonces, Jesús les está diciendo a ellos que el juicio se lo dio el Padre a él, no porque el Padre no juzgue, el Padre juzga al ser juez del universo, pero la vida perfecta de Jesús era la que estaba juzgando a todos los líderes religiosos, a esos que se llenaban la boca hablando de la ley, de la Torá, de la tradición oral, de los mandamientos, de los rabinos que escribieron la Mishnah, escribieron el Talmud. A todos esos, la vida de Jesús los estaba juzgando porque Jesús les estaba demostrando que él podía hacer las cosas como Dios, como su Padre lo pedía, y no como ellos, que lo hacían todo diferente. Incluso su manera de guardar el sábado estaba juzgando a los líderes religiosos, porque los líderes religiosos guardaban el sábado de una manera que Dios nunca les había pedido. Por eso la vida de Jesús los juzgaba a ellos. Y entonces, en ese sermón que Jesús les está dando, es cuando viene el versículo que nos encontramos el día de hoy. Jesús les dice que llegará el día en que Él va a tener tanta autoridad, que Él va a dar vida a todos los muertos, a todos. No va a resucitar a uno o dos, no. Va a llegar el día en que Él va a, a tener tanto poder y tanta autoridad que con tan solo el hablarlo, los muertos van a resucitar de sus tumbas, unos para vida eterna, otros para perdición perpetua. Sabemos que está hablando de la segunda venida, cuando Él venga por segunda vez y Él llame a sus hijos. Ellos se van a levantar para recibirlo en las nubes de los cielos e irse con Él al cielo, a morar al cielo durante 1000 años, para luego morar en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Pero en la segunda venida también va a suceder un tema teológico que nosotros debemos tener en cuenta simplemente porque para saber que las promesas de Dios se cumplen. Cuando venga por segunda vez, todos los salvos se van a levantar, pero va a haber un grupo selecto que se va a levantar también con los salvos. Y ese grupo selecto va a ser Caifás, va a ser Anás, va a ser toda la gente, todos esos fariseos, todos esos saduceos, todos esos líderes religiosos que maltrataron a Jesús, que juzgaron a Jesús, todos ellos se van a levantar esa vez, solo esa vez, para ver a Jesús en las nubes de los cielos. Y entonces Caifás va a recordar la promesa que le hizo Jesús: me verás en las nubes de los cielos para juzgarte. Y entonces Caifás será humillado en ese momento. La promesa de Jesús para ti es que va a llegar el día en que va a resucitar a todos los que han muerto en su nombre.
Yo no sé si tú y yo vamos a morir o vamos a alcanzar a ver la segunda venida y vamos a estar en pie para ver a Jesús y ser transformados. O vamos a ir al descanso, vamos a ir a la tumba, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la promesa de Jesús se va a cumplir. Y mi deseo para ti, que no te conozco, pero sé que me estás escuchando, sea quien seas, mi deseo para ti es que tú estés en el grupo selecto de resucitados por Jesús para el reino de los cielos. Que tú seas parte de esos resucitados que Jesús va a llevar a las mansiones celestiales. Ese es mi deseo para ti. Ya sea que resucites o que estés en los tiempos finales, que no sé si vamos a alcanzar, pero ya sea que estés en los tiempos finales y tu cuerpo sea transformado para recibir a Jesús en las nubes de los cielos, o que resucites en el nombre de Jesús, mi deseo para ti es que tú estés entre los salvos que el Señor quiere llevar consigo a su mansión celestial. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.